buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de algo que a muchísima gente le pasa, que es ese dolor y sufrimiento de articulaciones pero crónico durante mucho tiempo, que piensa que ya no tiene solución, que se generan mitos y piensa que aguantarse y vivir con dolor es lo normal. Pues no. Por eso invitamos al doctor Julio Tarabini. Él es cirujano, pero sobre todo traumatólogo, ¿no? Con más de 30 años de experiencia, sigo formando gente, fisioterapeutas para ayudar en este trabajo. En tu equipo también tenés. Así es. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, María. Buenos días. Digo esto del dolor porque muchas veces nos adaptamos y nos acostumbramos, decimos, bueno, sigo con un analgésico, pero después cuando querés acordar, estás en un punto que es inhabilitante, ¿no? Sí, suele suceder. Hay veces que aquejamos un dolor, decimos, tomamos tal o cual analgésico o hacemos tal o cual medida y mejoramos. No hay problema, eso está bien. Quiere decir que era poca cosa. Ahora, cuando el dolor se instala y empieza a afectar de tal manera que nos afecta la calidad de vida, entonces ahí es donde motiva la consulta y ahí es donde tenemos que proceder nosotros. Claro. Y la mirada de ustedes es tan humana, ¿no? Para sacar ese dolor al paciente, dedicándole el tiempo para escuchar, que eso es clave, ¿no? La comunicación para entender qué le pasa al otro y no que te pase que de repente te recetan algo sin levantar la vista, que eso no es lo ideal. Sí, para nosotros es fundamental, y eso es algo que siempre lo remarcamos a quienes se capacitan con nosotros, el practicar el yo no sé y disponer del tiempo para ir comprendiendo qué es lo que pasa con ese paciente y para poder llegar a determinar qué es lo que tiene. Porque si de antemano yo de repente por ahorrar tiempo, doy por sabido algo que no lo verifiqué, entonces de repente ya puedo incurrir en un error diagnóstico que puede ser un problema o no serlo, pero no me va a permitir establecer dónde está la lesión, de qué tipo es, qué etapa evolutiva está cursando, de qué magnitud es, como para poder después aplicar el tratamiento más adecuado para esa lesión. Entonces ahí el éxito del resultado va a depender mucho de ese tiempo que dispongamos y que lo utilicemos de la mejor manera, tratando de comprender justamente a ese paciente y que el paciente pueda entender a su vez lo que le explicamos. Tenés mucha tecnología que te puede ayudar, la tomografía, la resonancia, las placas, la paraclínica, el andar de la persona, qué sé yo. Pero también escuchar qué le pasó, porque ahí capaz que te relata cosas que son realmente importantes para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Claro. En nuestra área, que es la parte de la ortopedia, la traumatología, donde se mezcla todo y se interrelaciona mucho todo lo que tiene que ver con medicina ortopédica, rehabilitación, en fin, etcétera, etcétera. El condimento o la utilización de herramientas comunicacionales hacen que justamente el entendimiento mutuo permita muchos mejores resultados. Porque muchas veces, como se dice, ¿no? Es decir, que era una frase de Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro. Es decir, uno puede tener un dolor físico, pero todo lo que ese dolor genera en uno, como individuo, como persona, aflicciones, incertidumbre, temores, qué va a pasar conmigo, qué me está, ¿no? Si estoy así ahora, ¿cómo voy a estar después? Todo eso acrecienta el sufrimiento y en la medida que logremos explicar y que nos entiendan de qué se trata su problema, qué expectativa tiene de mejoría y qué pronóstico tiene, entonces todo eso baja mucho. La ansiedad, la expectativa. Que todo eso genera. Claro, claro que sí. Pero además el equipo que tiene conformado el doctor en su clínica no es solamente el diagnóstico y el tratamiento, sino es la rehabilitación. Nosotros hablamos mucho de la causa última. Porque, por ejemplo, una persona puede tener una discopatía, ¿no? Una alteración de un disco intervertebral, pero no necesariamente tiene que sufrir de dolor. Entonces, ¿por qué duele? ¿Porque ese disco protruyó o porque ese disco se hernió? ¿No? Son dos variantes de la misma cosa. Sí, una evolución, un poco más. Exacto. Entonces, lo que genera el sufrimiento, el dolor, es esa causa última que es la que tenemos que resolver. Claro. Después se verá qué se hace con la discopatía, si es necesario hacer algo o no. Pero muchas veces resuelta esa causa, se va el dolor, caso resuelto. Ahora, si deja alguna secuela, como puede ser una debilidad muscular, como puede ser
digamos, un trastorno de limitación articular. Claro, una adaptación, de quedar como en una claro, postura entonces eso forzada. sí requiere de un tratamiento ulterior que ya es más del área de la rehabilitación, donde uno va a rehabilitar la función y recuperar el movimiento. En este consultorio, el de ustedes, con Sandra, pueden hacer ese combo de ver el paciente también durante, porque a veces Claro. uno va al traumatólogo, después va al fisioterapeuta, después va al fisiatra, después va... Sí. Y toda esa información está como, el paciente la lleva, pero a veces no es Claro. completa. Y Claro. acá eso hace que ese equipo hace que el resultado sea mucho más rápido y Claro, mejor. porque al tener todo integrado, ¿no? Muchas veces ni siquiera el paciente tiene que moverse de un sector a otro, ¿no? Sino que es el mismo profesional que va al sector donde está trabajando. A mí me encanta contarles que no es necesario venir con dolor, que el dolor se puede resolver, que no importa en el estadio que estés, si te duele mucho o poco, pero es importante hacer este diagnóstico, este amnesis, para poder justamente resolverlo. Se puede vivir sin dolor, como decimos nosotros. Claro que sí, así es. Muy amable. Y tiene que ver con el buen vivir, de lo que hablamos todos los días. Así que con esto nos despedimos hasta mañana. Gracias.